Alemania, la ruta de Sigfrido y los Nibelungos. El sur de Alemania, tierra de bosques, lagos y montañas. El escenario de las antiguas epopeyas. En la frontera entre las regiones de Hesse, Baden, Württemberg y Baviera, en la selva de Odén, resuena una leyenda de caballeros y princesas, de enanos y dragones. Es la epopeya de los Nibelungos. En este poema épico los reyes se enfrentan a los dioses, las princesas a las ondinas y los héroes a los monstruos. Los ingredientes: el anillo mágico de los Nibelungos, la espada invencible de Sigfrido y, por supuesto, el oro maldito del Rin. La leyenda se inspira en los mitos escandinavos y en la historia de la dinastía burgundia. Se contaba de castillo en castillo en la época medieval del Sacro Imperio Germánico. Fue una fuente de inspiración para escritores y creadores de todos los tiempos, desde Tolkien y su Señor de los Anillos hasta Richard Wagner, compositor del Anillo del Nibelungo y amigo de Luis II de Baviera, un rey excéntrico y visionario. Ambos compartían la misma pasión por los Nibelungos. En el siglo XIX esta leyenda iba a convertirse en el mito fundacional de la nación alemana. Sus raíces europeas fueron olvidadas poco a poco. Seguimos los pasos de los Nibelungos a través de campos y paisajes verdes y conoceremos las ciudades que tuvieron un papel protagonista durante el Sacro Imperio Germánico. Visitaremos castillos medievales diseñados y construidos en el siglo XIX por Luis II de Baviera, rey del que se decía que estaba loco. Su imaginación dejó una huella imborrable en el paisaje romántico de los Alpes alemanes. Aquí, Luis II hizo construir el decorado de sus sueños más extravagantes, anclados en la historia milenaria de una Europa naciente. La leyenda de Sigfrido, siempre en metamorfosis, es una invitación a viajar al corazón de la cultura alemana. El Rin, guardián del tesoro de los Nibelungos. Aquí se escondió hace muchos siglos el cargamento de oro. Gran parte de la epopeya transcurre, según la leyenda, en esta ciudad a orillas del Rin. Pocos vestigios recuerdan su ilustre pasado, aparte de este portal, construido entre 1897 y 1900, que señala el inicio de la ruta de los Nibelungos. Un héroe casi invencible, un dragón, amores, traiciones y un tesoro. Escuchemos el canto de los Nibelungos. Sigfrido, un joven y fuerte caballero, cruza el bosque y se encuentra con los hijos del difunto rey Nibelungo. Se están peleando por su herencia y le piden a Sigfrido que reparta ese tesoro de gran valor. Astuto, Sigfrido pide a cambio que le den a Balmung, la espada mágica de los Nibelungos. Después reparte el tesoro, pero los hermanos, descontentos con el reparto, lo atacan. Sigfrido los mata y se queda con el tesoro. Es rico, pero está solo. Entonces se dirige a Worms. En la corte del rey Gunnar le espera Grimhilda, la bellísima hermana del rey. Sigfrido quiere pedir su mano. En el camino un dragón le cierra el paso. Sigfrido lo mata y se baña en su sangre, que lo volverá invencible. Bueno, casi. El rey Gunnar le concede la mano de su hermana con una condición. Sigfrido debe derrotar antes a Brunhilda, una guerrera de fuerza sobrehumana que guarda su virginidad para quien la desarme. Bajo una capa que le hace invisible, Sigfrido derrota a la guerrera y deja que Gunnar entre en escena. Sigfrido se casa con Grimhilda y el rey Gunnar con Brunhilda, pero las dos mujeres no se llevan bien. Discutiendo, Grimhilda le revela a Brunhilda que su esposo Gunnar no fue el hombre que la venció. Furiosa Brunhilda, que conoce el punto débil de Sigfrido, decide matarlo. Será Hagen, un esbirro del rey, quien lo matará por la espalda con una lanza durante una partida de caza. Después se apodera del tesoro y lo arroja al Rin, en un lugar que solo él y los demás reyes burgundios conocerán. Pero en una batalla épica, Grimhilda acaba con todos ellos
incluido Hagen, a quien decapita con sus propias manos antes de morir también. Desde entonces el tesoro sigue escondido en algún lugar del Rin. El canto de los Nibelungos es la versión alemana del mito de los Nibelungos que, con variaciones, aún se cuenta en Escandinavia. Se cree que el primer manuscrito de la canción fue escrito entre el año 1190 y el 1210. Dejando a un lado los elementos fantásticos, la canción retrata los códigos sociales y la cultura de la corte de la época medieval, que eran muy parecidos en ambas orillas del Rin. Estamos en la selva de Odén, un vasto bosque que se extiende desde el Rin hasta Baviera. Según cuenta la leyenda, fue en este bosque donde murió Sigfrido. Bajo nuestros pies el camino de los Nibelungos. Se necesitan unos 7 días para recorrerlo en su totalidad. El camino es fácil, solo el tramo del mar de rocas exige más esfuerzo. Hacemos una parada en el pequeño y sublime municipio de Lindenfels, que atraviesa el camino de los Nibelungos. Aquí hay dragones por todas partes. Ellos son Jim Kopfler y Peter Hermans. Los Nibelungos forman parte de la vida de esta pareja aficionada a los dragones. ¿Ya está? ¿Nos movemos? Esperábamos el flash, pero nada. Vamos. Somos locos de los dragones. ¿Locos? No. Nos encantan los dragones y en la zona hay muchos debido a la leyenda de los Nibelungos. Sigfrido, el asesino de dragones, todas las tradiciones. Y la verdad, aquí nos sentimos en nuestra salsa. Aunque ya nos encantaban los dragones antes de mudarnos aquí y abrir nuestro taller. Todo empezó con mi proyecto final para el gremio. Por casualidad, hice un dragón y luego lo presenté en varias exposiciones. Y la gente parecía entusiasmada con los diseños. Así que empezaron a encargármelos. Fue todo un éxito. Ya hemos hecho muchísimos. Cuando terminé mis estudios de diseño gráfico en 1991, mi proyecto final fue, siguiendo el consejo de mi madre, un cómic. Un cómic sobre los Nibelungos. Imaginaos, qué ilusión para mí. Yo no podía imaginar que terminaría aquí. Y resulta divertido que el dragón que yo dibujé entonces ahora esté aquí por todas partes. Por todos lados. Encaja a la perfección con el paisaje y la ruta de los Nibelungos. ¿Es tan significativo? Sí. La historia de Sigfrido y el tesoro de los Nibelungos se había contado en muchas películas y libros, de muchas formas. Así que yo tuve que buscar mi propia versión particular. Para mí, Sigfrido en realidad es un idiota. Bueno, empina el codo, le sobran las energías y no sabe qué hacer con ellas. Es joven, va de un lado para otro y ¡zas! Destripa un dragón, todo muy fortuitamente. No tenía nada mejor que hacer. De golpe, Sigfrido se baña en la sangre de dragón y se vuelve casi invencible, todo un superhéroe. Pero le cae una hoja en el omóplato que le deja un punto vulnerable. Yo solo dibujé la hoja cayendo para que la gente tuviera que reflexionar. Resumiendo, Sigfrido va por el mundo sin modales, en plan, ¿qué pasa, colegas? ¿Todo bien? Y esta es la famosa escena que todo el mundo conoce. Su punto vulnerable está marcado con una cruz. Y luego, bueno, se lo cargan. Y ¡pum! Adiós. Se acabó. Eso es todo. Dejamos la región de Hesse en dirección a Baviera. A 340 kilómetros al este de Lindenfels descubrimos el castillo de Brunn, que domina el valle de Almul, un canal que conecta el río Main con el Danubio. En este castillo, que data del siglo XII, se encontró en 1566 un manuscrito que nos interesa mucho.
una copia del Canto de los Nibelungos que habría sido escrita en Baviera o en Bohemia alrededor de 1330. Me llamo Marcus Sin y soy el guía del castillo de Brunn, construido hace 800 años. Si me acompañáis, haremos una visita guiada por nuestro precioso castillo. En este armario se conserva una copia del Código de los Nibelungos. El original se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Baviera. Y aquí hay otra copia. Un restaurador copió meticulosamente las 2 primeras páginas de nuestro manuscrito. Es un trabajo muy laborioso. Un libro como este que tenéis aquí era un símbolo de estatus social en su época. Se necesitaban años para terminar un libro como este. Era la nobleza quien se los encargaba a los monjes, que eran copistas profesionales, verdaderos artistas. Hay que saber también que este libro está hecho de pergamino y no de papel. Por ello tiene tanto valor. Y el proceso para transformar la piel de becerro en un pergamino tan fino es muy largo. Un monje tuvo que dedicar varios días para terminar una única página. La historia de los Nibelungos no era un placer solitario. Los trovadores iban de castillo en castillo leyéndola, narrándola e incluso cantándola. Uns ist in alten Meeren Wundes viel geseit, von Helden Lobbebeeren, von großer Arbeit, von Freuden und Hochgezieten, von Venen und von Klacken, ei ja, von Körnerreckenstrieten, moge dir nur Wunder hören sagen. Dejamos a los Nibelungos por un instante. Tenemos una cita con Marold Niedersteiner. Su profesión, dorador y restaurador de iglesias. Marold ha trabajado en muchas iglesias y castillos y entre otros lugares perfeccionó su arte en Italia. Nos lleva a una ermita de peregrinaje en Allersdorf. Su forma actual data de finales del siglo XV y es una de las iglesias barrocas más antiguas de Baviera. Mirad esta iglesia tan ricamente decorada, con sus estatuas doradas, el estuco, los dorados y también los frescos del techo. Todos son ejemplos de artes que encontramos principalmente en los edificios religiosos. Me parece fascinante que todas estas artes se desarrollaran a partir de la cultura cristiana, de la cultura religiosa. Es la religión al servicio del arte. Esto es lo que aquí nos encontramos. Cuando trabajo en una pieza, siempre me imagino cómo se hizo en la época en la que se creó esa obra. Por ejemplo, este altar gótico tiene 500 años. Me produce una gran satisfacción contribuir a su conservación. A veces encontramos objetos, como un pincel viejo, y eso hace que mi profesión resulte muy emocionante e interesante. Marold nos lleva a su taller, que se encuentra en el pueblo de Viborg, a 2 kilómetros de la iglesia barroca. En este momento está restaurando una mesa del siglo XV que pertenece al castillo de Bamberg, una ciudad del norte de Baviera. Este es un bonito ejemplo. Aquí tengo 2 tipos de pan de oro.
El de la izquierda es más grueso que el de la derecha, de calidad estándar que he usado para dorar esta estatua. Aunque esta hoja de oro sea mucho más delgada, yo puedo conseguir que parezca que es de oro macizo con este tratamiento. Estas son las herramientas tradicionales de un orador. Es una técnica muy especial. Se necesita mucha experiencia para sacar una hoja de pan de oro de su estuche. Y eso hace de mi trabajo un reto constante. Para poder coger la hoja de pan de oro, tengo que cortar un extremo del borde y levantarlo y así poder insertar mi espátula. Aquí está la hoja de pan de oro. Esta lámina de pan de oro es extremadamente fina. Tiene un grosor de tan solo una 10 milésima de milímetro. Ahora saco la hoja de pan de oro del cuaderno, pongo la espátula sobre la hoja de oro y, soplando suavemente, la hoja se dobla sobre el cuchillo. Después puedo levantarla y dejarla sobre la almohadilla. Luego vuelvo a soplar suavemente desde arriba para estirarla. Y este es un gesto clásico de un dorador. Cojo un pincel y lo paso por mi mejilla. De esta forma se carga de electricidad estática y absorbe un poco de grasa. Ahora lo acerco al pan de oro, que se pega al pincel, y ya puedo colocarlo en el lugar que tengo que reparar, que había preparado antes con un yeso especial a base de tiza y de color natural. Y listo. Ya está pegado. Ahora hay que esperar a que se seque. Después puliremos el pan de oro para que brille como el resto de la mesa y tal vez lo oscurezcamos para envejecerlo un poco. Retrocedemos 30 kilómetros en dirección noreste para llegar al Danubio. Llegamos así a la ciudad de Ratisbona. La ciudad fue fundada por los romanos. En el año 175 construyeron un campamento de legionarios a orillas del río Danubio llamado Castra Regina. Ratisbona, el nombre alemán de la ciudad, también hace referencia a ese periodo. 20.000 estudiantes animan esta ciudad de tamaño medio que en la actualidad tiene unos 150.000 habitantes. Prácticamente no sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial y su casco antiguo medieval está perfectamente conservado, lo que le valió ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Desde el punto de vista político, Ratisbona desempeñó un papel muy importante en la historia de Alemania. Fue en esta ciudad donde se celebraba la Dieta, la Asamblea del Sacro Imperio Germánico. El destino del imperio se decidiría aquí. El salón donde se reunía la asamblea sigue existiendo. Catherine Himmel, una francesa que vive en Ratisbona desde hace más de 40 años, nos lo enseña. Es una sala muy hermosa, un espacio solemne. Es una sala modesta si consideramos que varios siglos de la historia del Sacro Imperio Germánico transcurrieron en esta sala. La Dieta, la Asamblea Imperial, los 3 estados imperiales, el emperador, por supuesto, bajo el baldaquino, 4 escalones arriba, en el lugar más elevado, por supuesto, 2 escalones más abajo, los 7 príncipes electores, los religiosos a la izquierda y los seglares a la derecha. Un escalón más abajo, el segundo estado imperial, los príncipes imperiales, y el tercer estado, directamente en el piso bajo, las ciudades libres del imperio. Quizá fuera en esta sala magnífica, quizás, donde naciera el diálogo político. Y es verdad que los alemanes tienen una gran cultura del diálogo. Lo vemos cuando se forman los gobiernos. La señora Merkel tarda 3 o 4 meses en formar gobierno, incluso más. Aquí se dialoga y se llega a compromisos, igual que se hacía en el seno de la Dieta permanente. Ahora os enseñaré la catedral. La catedral de Ratisbona fue construida siguiendo el modelo de las grandes catedrales clásicas, a la manera francesa, y es la única que tenemos en Baviera.
Quiero enseñaros el ángel sonriente, de la segunda mitad del siglo XIII. Es muy famoso. Fijaos, este arcángel es todo sonrisa. Incluso se le ven los dientecitos. Y en sus ojos hay como un... Sencillamente está feliz. Y este es el puente más antiguo de Alemania, el puente de piedra de Ratisbona, de 8 metros de ancho y 336 metros de largo. Une las dos orillas del Danubio. Construido entre 1135 y 1146, este puente simboliza la Edad de Oro de Ratisbona, una de las ciudades más ricas durante la Edad Media. La arquitectura romana y gótica de la época sigue definiendo hoy la ciudad. Dejamos Ratisbona en dirección a la capital de Baviera, Múnich, a 110 kilómetros al sur. La tercera ciudad más grande de Alemania después de Berlín y Hamburgo, Múnich, con 1.500.000 habitantes y más de 2,5 millones en su área metropolitana. Es una ciudad verde y espaciosa que invita a pasear, como aquí, por la Marienplatz, bordeada por el antiguo ayuntamiento de Múnich. Lo que aquí se considera un callejón, en París sería un boulevard. Justo en el centro de la ciudad se encuentra la residencia de Múnich. En este palacio real vivían los reyes y príncipes electores de Baviera. Con 120 estancias, la más impresionante es el Antiquarium, el salón renacentista más grande al norte de los Alpes, construido entre 1568 y 1571. Tras atravesar unas cuantas puertas, llegamos a la Sala de los Nibelungos, que data del siglo XIX. Abiertas al público desde su creación, los frescos tenían como objetivo popularizar la epopeya medieval de los Nibelungos para difundir el relato nacionalista. Este es Sigfrido, bebiendo sus últimos sorbos de agua al borde de un manantial en la selva de Odén. Detrás de él, Hagen, lanza en ristre, mira a su espalda. Aquí lo mira impasible, tumbado con el corazón sangrando. Y aquí, Grimhilda lo descubre ante todos. El asesino de su marido está delante de ella. En Múnich la vida es agradable. Puedes escaparte de la ciudad y en 45 minutos llegar a las cumbres alpinas o simplemente darte un baño en el río Isar. E incluso, ¿por qué no?, surfear esta ola permanente conocida por los entusiastas del surf de todo el mundo. Olivier Wienheim es un pintor de Múnich que se inspira en los paisajes alpinos para reinventarlos en su estudio. Aquí transforma su materia prima y plasma su visión de paisajes, de lagos, de montañas cercanas y lejanas en sus cuadros, jugando con el azar de una línea, un corte y el fluir de la pintura. El motivo del paisaje a menudo se ve reforzado por el azar. Aquí vemos un camino, aunque yo no lo había planeado así. Aquí resulta mucho más evidente. La huella y las diferentes etapas del paisaje son mucho más visibles. Como pintor me desplazo sobre el lienzo como un alpinista en el paisaje, jugando con los surcos. Desde que vivo aquí, uso muchas cosas de la región, ya sean los lagos, las montañas, las excursiones de esquí en invierno, las rocas en verano. Los paisajes inspiran mi lado más contemplativo. Todo eso se aparece de una manera completamente nueva aquí, en el taller. Descubramos pues los paisajes del sur de Baviera, sus lagos y montañas. Nos dirigimos al sur, a los Alpes. La cultura bávara nace y se nutre de estas montañas. Baviera sigue siendo un estado libre dentro del Estado Federal de Alemania. Los bávaros son un poco como los bretones de Alemania.
Nos detenemos un momento en el borde del Rixi, en una pequeña y encantadora ciudad del mismo nombre a 65 kilómetros al sur de Múnich, en el centro de Baviera. Esta región está marcada por su fuerte identidad cultural, que también podemos encontrar en Austria y en Tirol del Sur, al igual que su vestimenta tradicional. Hola. Me llamo Mikkel. Soy un fabricante de Lederhosen y voy a enseñaros mi taller. Pasad. Mikkel Krippel fabrica Lederhosen, los pantalones de cuero tradicionales populares en Baviera. Aquí está nuestra pequeña tienda. Vendemos diferentes tipos de cueros, camisas, etc. Diana trabaja aquí habitualmente. Estas son pieles de ciervo, curtidas en Baviera y en Austria, mediante un proceso 100% natural a base de plantas, sin productos químicos. Todo totalmente natural. Es el mejor cuero de ciervo que existe. Calcamos con la tiza de esta forma. Deja mucho polvo. Y este es el dibujo. Lo que más me gusta de mi trabajo es que hay muchos pasos en la fabricación que se parecen a la meditación. Aunque quisiéramos trabajar más rápido, eso sería imposible. Algunos ven la televisión por la noche. Yo también. Pero al mismo tiempo hago mis bordados. Adelanto y me sumerjo en mi propio mundo. Listo. Ya está. Este lado ya está. Ahora vamos a bordar un poco. Nosotros solo bordamos a mano. Usamos una seda especial que produce el mismo fabricante desde hace casi 140 años. El corte de estos pantalones se inspiró en el culotte francés y llega hasta las rodillas. Inicialmente era un traje de trabajo que usaban los campesinos y los leñadores, hecho de piel de oveja o de cabra. Solo la nobleza vestía Lederhosen de piel de ciervo, porque ellos gozaban del privilegio de la caza. Bueno, ya lo tenemos. Esta es nuestra cola tradicional. Es una mezcla de harina de centeno y agua. Todo lo que un modisto hace, con hilo y aguja, nosotros lo pegamos. Ahora vamos a pegar estas dos piezas. Y ahora hay que darle unos golpes. Y luego lo cosemos a máquina. En el siglo XIX los Lederhosen cayeron en el olvido. El cuero fue reemplazado por el Loden, un corte alargado. Resumiendo, la moda cambió, para gran disgusto de la familia real bávara. En esa época la Casa Real quería convertir los Lederhosen en la vestimenta tradicional bávara. El rey Maximiliano II aparecía vestido con ellos para reforzar la identidad nacional. Aquí tenemos unos pantalones terminados. Y aquí tengo con bordados en azul. Este color estaba reservado para la familia real, los Wittelsbacher. Un ciudadano corriente no tenía derecho a llevar este azul. Aquí tenemos otro pantalón con el bordado tradicional de hojas de roble típico de Baviera. Y este otro, en negro, muy elegante. Si lo usas mucho,
Algún día tendrá el aspecto de estos viejos pantalones que tienen entre 70 y 80 años. O eso creo. Lo sabemos gracias a sus viejos botones, hechos con pezuñas de res. Originalmente, estos pantalones eran negros, pero el sol y el paso del tiempo los destiñeron y le dieron esta pátina, este color tan característico y bonito. Los han llevado 2 generaciones. Su propietario es bastante mayor y creo que su hijo podrá ponérselo cuando cumpla los 100 años. Es una pieza valiosa que sé que su propietario podría vender por un buen precio si quisiera. Toda una joya. Un domingo de 1883, 5 hombres fueron a misa en Lederhosen. Sus pantalones cortos les llegaban por debajo de las rodillas. ¡Escándalo! No los dejaron entrar, pero estaban decididos a que los Lederhosen fueran reconocidos como un traje de fiesta y escribieron al rey Luis II de Baviera, hijo de Maximiliano II. Luis creía firmemente en la idea de un traje tradicional bávaro para todos y les transmitió sus simpatías. Sin embargo, la Iglesia Católica siguió considerando que los pantalones cortos eran contrarios a las buenas costumbres. ¿Qué sería Baviera sin Luis II, el ilustre y enigmático rey que construyó los castillos más visitados de Alemania? Conocido en su país como Markenkönig, el rey de los cuentos de hadas, enamorado de la epopeya de los Nibelungos y de la época medieval. Luis Otón Federico Guillermo de Wittelsbach nació en Múnich el 25 de agosto de 1845. Pasó su juventud en el castillo de Hohenwangau. Fue allí donde se apasionó por los mitos de la Edad Media, representados en los cuadros y tapices que lo rodeaban. Atlético y elegante, al joven y esbelto príncipe de 1,93 metros de altura, le gustaba dar largos paseos por los Alpes y le apasionaba la historia de Francia y la monarquía absolutista. En 1864, de manera completamente inesperada, fue coronado rey de Baviera a la edad de 18 años tras la repentina muerte de su padre. Luis II soñaba con ser un monarca absolutista como Luis XIV y su corte de Versalles. Pero en 1864, Baviera ya era una monarquía constitucional desde hacía 46 años. Luis se desencantó rápidamente. De natural reservado, cada día aparecía menos en público y dedicaba todas sus energías y fortuna a diseñar los decorados de sus mundos imaginarios, sus castillos legendarios. Nos encontramos a 110 kilómetros al este del Rixi, al pie de los Alpes bávaros. En medio de este lago, el Chiem, Luis II erigió su Versalles personal. Entre 1878 y 1886 hizo construir en la isla más grande del lago, llamada Herreninsel, la isla de los hombres, el palacio inacabado de Herrenchiemsee. Un proyecto caprichoso y escandalosamente caro a los ojos de su familia. La gente dice, Herrenchiemsee es una copia de Versalles. ¿Cuántas cosas copió este Ludwig? A primera vista podría creer eso. Pero Herrenchiemsee fue concebido en 10 años, en gran parte por el rey Luis II, que plasmó aquí un ideal, su visión idealizada de Versalles. Debía ser más suntuoso que el original y, lo más interesante, es que aquí tenemos un Versalles que hoy ya no existe en Versalles.
porque el castillo francés sufrió numerosas transformaciones a lo largo del tiempo. Luis II viajó en 2 ocasiones a Versalles. Se documentó y recreó esta escalera con la ayuda de unos planos antiguos de la original. Venid. Si me seguís, os enseñaré las preciosas estancias de arriba. La principal diferencia entre Herrenchiemsee y Versalles es que aquí nunca hubo vida cortesana. Este es el escenario que Luis creó para sumergirse en soledad en ese pasado. Aquí tenemos un salón de los espejos que se parece mucho al que se creó en tiempos del Rey Sol. Y esto es lo más sorprendente de esta maravilla arquitectónica, del castillo de Herrenchiemsee. La corte de Versalles existía para que resplandeciera el poder de Luis XIV. Herrenchiemsee no se construyó con ese propósito. Luis II se convirtió en rey a la edad de 18 años. Él no estaba en absoluto preparado para eso, y nadie imaginaba que su padre, que aún era relativamente joven, moriría tan pronto. Él murió al cabo de 3 días. Y creo que Ludwig se hizo muchas ilusiones. Pensaba, soy un rey por derecho divino. Pero eso ya no existía. Baviera ya era una monarquía parlamentaria, y Luis II subestimó eso, porque existía un parlamento y había ministros. No tenía todo el poder en sus manos. Una vez dijo, cuando ya era mayor, solo soy un rey que firma. Y eso lo decepcionó mucho. Él se refugió en su mundo imaginario con Wagner, con sus óperas y con sus ensoñaciones solitarias. Pero no se puede decir que Herrenchiemsee fuera pensado para exhibir su poder. Es un homenaje al poder de su ídolo, Luis XIV, y no a su propio poder o al de su familia. Y eso es acorde con el simbolismo que vemos aquí. La historia de Baviera no aparece por ninguna parte. Ni el propio Luis ni su familia están representados aquí. Él no quiso que hubiera nada bávaro aquí. Luis II jamás habría celebrado audiencias, y mucho menos en su lecho. Él huía de los hombres. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Estas contraventanas, que no existen en ninguna otra parte. Esta es la única habitación que podía quedar a oscuras, y él la usaba. A lo largo de su vida, Luis se volvió tan antisocial que vivía de noche y dormía durante el día. Se volvió un misántropo, un rey alejado totalmente de la sociedad y de la realidad. Unas velas iluminaban constantemente esta esfera azul. Y cuando Luis se sentaba en su cama, desde este punto podía ver esta imagen de Luis XV. Así nos queda documentado por los textos. Otra manifestación de su melancolía solitaria, su famosa mesa conocida como Tischlein Decktisch. Esta mesa es en realidad un ascensor. Los platos se servían en el sótano y la mesa volvía a subir para no alterar la soledad elegida por Luis II. El castillo es una verdadera proeza técnica para la época. Tiene calefacción central de leña y el aire caliente circula por conductos por todas las estancias. Este sistema ya no funciona. Durante el reinado de Luis II, los oficios artesanales florecieron porque él no escatimó en gastos. Inicialmente, el castillo de Herrenchiemsee debía costar 5,7 millones de marcos, pero solo hasta 1886 Luis gastó casi el triple, 16,6 millones de marcos, más de 8 millones de euros. Nada era demasiado precioso o caro para él.
Y el castillo de Herrenchiemsee no fue su único proyecto. Él soñaba desde las alturas. Soñaba con ver Baviera a vista de pájaro. Luis II solo podía volar en sueños y consagró todas sus energías a sus castillos. Viajamos 140 kilómetros al oeste de Chiem, hasta el valle de Graswan, en mitad de los Alpes de Ammergau. Entre 1870 y 1886, Luis II construyó aquí un palacio mucho más pequeño de estilo neorrococó, el Palacio de Linderhof. Era aquí donde inicialmente quiso crear su Versalles, pero la geografía del valle no se prestaba a un proyecto de semejante envergadura. Así que decidió construir su Lustschlossen, su pequeño castillo de placer, como un refugio del mundo exterior, lejos de Múnich, de las molestias mundanas y sobre todo de su familia. Luis pasaba sus veranos aquí. Todo estaba diseñado para sus ensoñaciones. El inmenso parque con sus bosques, su kiosco morisco que había formado parte de la Exposición Universal de París de 1867 y que él luego compraría después. Y también la ermita de Gurnemanz, una reconstrucción de un decorado de la ópera wagneriana Parsifal. Y por supuesto, la cueva de Venus, totalmente artificial y que actualmente y hasta 2023 está en proceso de restauración, inspirada en el primer acto de la ópera wagneriana Tannhäuser. Luis II bogaba aquí en su lago artificial, en una barca con forma de concha de vieira, llamada en alemán Venusmuschel, concha de Venus. El lago tenía una máquina de olas y se calentaba a 27 grados centígrados. Disponía de un sistema de luces eléctricas multicolores totalmente único en su época. Luis II era un ferviente admirador del compositor Richard Wagner. Los dos compartían la misma pasión por las epopeyas medievales. El Anillo del Nibelungo iba a ser la obra de arte total, y Wagner soñaba con una ópera construida a medida, según sus ideas y planes, para representar el Anillo del Nibelungo. Luis II le concedió un generoso préstamo para construir su teatro de la ópera en la ciudad de Bayreuth. El fervor arquitectónico de Luis II lo llevaría al borde de la bancarrota. En 1885 su deuda ascendía a 14 millones de marcos. Luis pidió dinero prestado por todas partes, en vano. ¿Su palacio de Herrenchiemsee? Los ladrillos de su segunda escalera nunca se cubrirían de mármol. Aunque logró terminar el castillo de Linderhof, no conseguiría hacer lo mismo con su palacio más famoso, ubicado a 20 kilómetros en línea recta hacia el oeste. El majestuoso castillo de Neuschwanstein, una versión idealizada de los castillos medievales, cuya silueta rodeada de numerosas torres serviría de inspiración a Disney. Nunca se terminó. Luis II solo vivió allí unos meses. Peor aún, fue aquí donde le comunicaron que había sido destituido el 9 de junio de 1886. La razón invocada, que padecía esquizofrenia. Su personalidad era sin duda compleja. Luis II intentaba reprimir su homosexualidad. Consumía opio y bromuro para no sucumbir a sus deseos sexuales, muy mal vistos en la época y por su propia familia, lo que aumentó su aislamiento. Hacia el final, su familia temía sobre todo los titulares: Luis II, rey de Baviera arruinado. El 12 de junio, una comisión dirigida por el psiquiatra Bernhard von Guden lo escoltó hasta el castillo de Berg, a orillas del lago de Starnberg, a 80 kilómetros al noreste del castillo de Neuschwanstein. Manfred Hummel vive en las afueras de Starnberger See. Ha sido periodista del diario de Múnich Süddeutsche Zeitung
y es autor de un libro sobre Luis II. Le quitaron todos los pomos a las puertas y les pusieron mirillas, para así poder estar vigilándolo y saber lo que hacía constantemente. En todo momento había cuidadores controlándolo. Lo observaban todo el tiempo, siempre. Lo que Luis, como rey, rechazaba firmemente, pero no pudo hacer nada. Fue muy curioso porque él había pasado muchos inviernos en el mismo castillo en el que le habían encerrado para morir. Toda una paradoja. Un gran rey encerrado en un pequeño castillo. La tarde del 13 de junio de 1886, alrededor de las 6 de la tarde, Luis salió a caminar con su psiquiatra, el Dr. Guden. Le habían ordenado que salieran solos sin cuidadores. El tiempo era desapacible. A las 8 de la noche aún no habían regresado al castillo de Berg. Al principio creyeron que se habrían refugiado de la lluvia en algún lugar, pero no conseguían encontrarlos. Se asustaron y mandaron a la policía a buscarlos, antorchas en mano. Hay que recordar que Luis se sentía como un rey absolutista. Fue en el castillo de Neuschwanstein donde supo que lo habían puesto bajo tutela y que su tío lo reemplazaría. Y él consideró todo aquello como un gran complot. Por otro lado, no aprovechó ninguna de las posibilidades de escapar que se le ofrecían. De alguna forma se quedó paralizado. Y se supone que lo que quería era suicidarse para escapar de ese callejón sin salida. Sin embargo, hay que recordar que era un gran nadador, así que se zambulló en el agua. Se encontraron sus pisadas en el suelo arcilloso. El doctor Guden lo siguió para impedir que llegara a la otra orilla. Y entonces se cree que los dos hombres habrían peleado, lucharon encarnizadamente. Según algunas teorías, Luis habría matado al doctor Guden. Lo habría estrangulado antes de suicidarse finalmente en el lago. ¿Pero por qué se habría suicidado Luis? ¿No habría querido más bien ver a su prima Sisi, la emperatriz de Austria, a quien tanto quería? Aquella misma noche Sisi se encontraba al otro lado del lago Starnberg y ya le había ofrecido su ayuda anteriormente. ¿Habría muerto accidentalmente? ¿Le fallaría el corazón después de pelearse con el doctor Guden? Según otras teorías, Luis habría muerto asesinado. Nunca sabremos la verdad. Los Alpes, majestuosos y eternos. En su juventud, Luis II daba largos paseos por estas cumbres. Desde el paisaje romántico hasta el estrecho y amenazador desfiladero. El final de su vida debió de parecerse al Hollentalklam, la garganta del Valle del Infierno. Se encuentra en las inmediaciones del castillo de Linderhof. Cuando el desfiladero se ensancha aparecen los restos de una presa hidráulica clausurada en 1925. Su electricidad servía a una explotación minera que se cerró el mismo año. El desfiladero está coronado por un amplio circo de ensueño. A lo lejos puede verse el Südspitze, la cumbre más alta de Alemania. Los alpinistas más audaces parten desde aquí a la conquista de sus paredes, siempre elevándose hacia el sol.
La ardiente pasión que evoca la puesta de sol detrás de las cumbres es la misma pasión que animaba a nuestros héroes nibelungos, la pasión que calcinó las alas de Luis II de Baviera. El gran poeta Friedrich Schiller lo expresó así: «Ah, si hubiera una salida para lanzarme lejos de este valle donde flota una neblina helada. ¿Cuánta sería mi alegría? Allí veo colinas risueñas adornadas de una juventud y un verdor eternos. Oh, si fuera un pájaro, si tuviera alas, iría allí, a esas cumbres».